Nada, muchísimas gracias por la invitación a este congreso venezolano. Mi nombre es José Manuel Porcel, ya me han presentado, y soy responsable de la Unidad de Medicina Pleural del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Les quiero comentar en los siguientes 15-20 minutos máximo cómo manejamos el derrame pleural maligno en nuestra unidad, que es seguramente muy parecido a como lo hacen en muchos lugares. Recuerden ustedes que existen básicamente diferentes métodos para solucionar los síntomas del paciente con derrame pleural maligno, que fundamentalmente son la disnea. Los más conocidos son las toracocentesis terapéuticas, la pleurodesis y la inserción de un catéter pleural tunelizado. Pero recuerden que en el paciente con derrame pleural maligno asintomático no se debe proceder a ninguna actuación sobre el espacio pleural. Normalmente, en todas las guías, lo primero que se plantea cuando se tiene un paciente con derrame pleural maligno es realizar una toracocentesis terapéutica, y el motivo es doble. En primer lugar, confirmar que la causa de la disnea del paciente es el derrame pleural, puesto que existen otras causas potenciales de disnea en un paciente con cáncer, como pueden ser una linfangitis carcinomatosa, una EPOC, una embolia de pulmón, etcétera. Y en segundo lugar, el segundo motivo para hacer una toracocentesis terapéutica es identificar la posible existencia de un pulmón atrapado o un pulmón no expansible, que es lo que ven ustedes aquí en la imagen, lo cual significa que existe una pleura visceral engrosada que impide la expansibilidad del pulmón, y eso ya contraindicaría uno de los tratamientos clásicos del derrame pleural maligno, como es la pleurodesis. Y efectivamente esto lo reflejan las guías, por ejemplo, publicadas por la American Thoracic Society. Nos dicen que cuando conocemos que el paciente tiene un derrame pleural maligno, lo sospechamos, y evidentemente el derrame es sintomático, debemos hacer una toracocentesis terapéutica como primer paso. Pero también nos advierte que este paso no es imprescindible si ustedes no tienen ninguna duda de que la disnea del paciente se atribuye al derrame pleural maligno. Si yo veo un paciente con un derrame pleural masivo, no tengo ninguna duda de que la disnea que tiene se puede hacer atribuible a su acumulación de líquido pleural. Y en segundo lugar, si ustedes no se plantean una pleurodesis, sino que lo que se plantean como tratamiento de ese derrame pleural maligno es la inserción de un catéter pleural tunelizado, por supuesto, no les interesa saber si el paciente tiene o no un pulmón atrapado, y se pueden ustedes ahorrar el paso de la toracocentesis terapéutica inicial. Además, cuando ustedes hacen una toracocentesis terapéutica, saben que el riesgo de recidiva de ese derrame es muy alto. En esta serie de más de 23.000 pacientes, fíjense que el 55% de los sujetos necesitaron un segundo procedimiento, es decir, una segunda evacuación del líquido pleural, bien en las primeras 2 semanas o más allá de las 2 semanas. Y este otro estudio dice exactamente lo mismo, solamente que nos advierte que a medida que el derrame pleural maligno es de mayor cuantía, el riesgo de recidiva tras una primera toracocentesis se incrementa exponencialmente. Y fíjense que aquí, al cabo de un mes, el 60% de los pacientes que se habían sometido a una toracocentesis terapéutica tenían ya una recidiva sintomática que exigía una segunda intervención sobre el espacio pleural. Bien, algunos pueden pensar con los avances de la oncología que los pacientes, por ejemplo, que tienen mutaciones oncogénicas, se podrían beneficiar simplemente de una toracocentesis terapéutica en espera del efecto de la terapia diana que se le administre por parte del oncólogo. Y este es un estudio muy interesante, aunque retrospectivo, que vio cuál era el efecto sobre el derrame pleural que tenía el hecho de actuar precozmente sobre el espacio pleural o simplemente esperar a que la terapia diana hiciera su efecto. Así que a un grupo de pacientes con derrame pleural maligno que tenían mutaciones oncogénicas y que estaban sintomáticos por el derrame pleural, se les hizo directamente al inicio una pleurodesis o los insertó un catéter pleural tunelizado, y inmediatamente después se empezó la terapia diana, mientras que a otro grupo simplemente se les hizo una toracocentesis terapéutica, se empezó la terapia diana y se esperó a ver cuál era la evolución del derrame. Y como pueden ver ustedes, aquí al final de la diapositiva, en la parte más baja, aquellos pacientes en los que no se actuó precozmente sobre el espacio pleural tuvieron el doble de problemas con el derrame y se tuvo finalmente que actuar. Por tanto, ustedes no es necesario que esperen al efecto de la terapia diana
porque el grado de recidiva del derrame es independiente de que el paciente tenga o no una mutación oncogénica, como demostró este otro estudio reciente en el que se vieron que cánceres de pulmón con mutaciones o sin mutaciones tenían el mismo riesgo de recidiva cuando se hacía una toracocentesis terapéutica inicial. No por tener mutaciones, el paciente iba a resolver su derrame pleural en mayor cuantía que el que no tenía mutaciones. Así que el que ustedes se enfrenten a un paciente con derrame pleural maligno que tenga un tumor primario quimiosensible, como un linfoma, un carcinoma microcítico o un cáncer de ovario, o que tenga mutaciones oncogénicas, como un cáncer de pulmón no microcítico, eso no les exime de actuar precozmente sobre el espacio pleural. No deben ustedes esperar a que haga efecto la terapia, porque finalmente van a tener que actuar sobre el espacio pleural. En la práctica, cuando hacemos nosotros una toracocentesis terapéutica, perdón, no sé si me oyen, pero en este momento, pero se oía mucho ruido. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Perfecto. En la práctica nosotros hacemos una toracocentesis terapéutica solamente en dos situaciones. Uno, en el paciente que sabemos que tiene un derrame pleural maligno con una esperanza de vida muy corta, generalmente de menos de un mes, y en el que preveemos que la reacumulación de líquido pleural va a ser lo suficientemente lenta como que para que el paciente necesite como máximo un par de evacuaciones. Si vemos que al paciente lo tenemos que evacuar cada 3 días, aunque sepamos que va a fallecer en pocas semanas, le ponemos un catéter pleural tunelizado. Y la segunda situación es un paciente en el que sospechamos malignidad, pero no hemos demostrado fehacientemente que hay un derrame pleural maligno, entonces, y está sintomático, tenemos que hacer una toracocentesis terapéutica, pero parcial, porque podemos necesitar tener líquido en el espacio pleural para hacer determinados procedimientos diagnósticos. Bien, la pleurodesis es el tratamiento clásico del derrame pleural maligno. La podemos hacer a la cabecera del paciente instilando doxiciclina o talco en disolución, lo que se llama talco slurry, o a través de una toracoscopia, aprovechando que se hace una toracoscopia diagnóstica, podemos hacer las biopsias pertinentes y aerosolizar talco, se llama talco poudrage, intentando que cuando el pulmón se reexpanda se adhesionen las pleuras visceral y parietal. Bien, la pregunta desde hace ya mucho tiempo es si es exactamente igual de eficaz el talco slurry, es decir, el que podemos instilar a la cabecera del paciente, o el talco poudrage que hacen los cirujanos torácicos o los neumólogos intervencionistas a través de una toracoscopia. Bueno, esto lo resuelve un ensayo clínico randomizado, que es el estudio TAPS, en el que pueden ustedes ver que no hay absolutamente ninguna diferencia en la eficacia de la pleurodesis cuando se administra a través de talco en disolución o talco aerosolizado. Por tanto, el dilema está resuelto. Utilicen ustedes lo que prefieran o lo que ustedes localmente tengan más experiencia. Lo mismo da talco poudrage que talco slurry. Bien, la siguiente pregunta es si yo me decido por el talco slurry, que requiere evidentemente mucha menos infraestructura, no necesito un quirófano, lo puedo poner a la cabecera del paciente el catéter. Y la pregunta es, si yo utilizo un catéter de diferente calibre, ¿eso va a cambiar la eficacia de la pleurodesis? Esto lo contesta el estudio TIME 1, en el que se drenaron pacientes con un catéter 12 French, otro grupo de pacientes con un catéter 24 French, con la finalidad de instilar posteriormente talco en disolución, talco slurry, y además este ensayo clínico tuvo una segunda objetivo, que era comprobar si el uso de antiinflamatorios era perjudicial para alcanzar una pleurodesis, puesto que la pleurodesis lo que hace en realidad es inflamar las membranas pleurales, crear adherencias. Quizás desde el punto de vista conceptual utilizar un antiinflamatorio no sería una buena idea. Pues bien, las conclusiones son muy sencillas. Primero, ustedes pueden utilizar antiinflamatorios para el dolor, que generalmente puede producir la pleurodesis, de forma liberal, como ustedes quieran. No hay ninguna merma en la eficacia de la pleurodesis porque ustedes utilicen antiinflamatorios después de hacer este procedimiento. Y en segundo lugar, hubo una ligera ventaja marginal a favor de la utilización de catéteres más gruesos, 24 French frente a 12 French,
en el sentido de que el éxito de la pleurodesis fue ligeramente superior. De todas formas, en un metaanálisis posterior que incluyó este ensayo clínico randomizado denominado TIME-1, se concluyó que el tamaño del drenaje, del tubo de drenaje utilizado para evacuar el espacio pleural no influía de ninguna manera en la eficacia de la pleurodesis. Así que ustedes en la práctica, si tienen en cuenta el estudio TIME-1, al menos no utilicen un catéter 12 French, pues utilicen un 14 o un 16, pero no hace falta que se vayan a calibres muy superiores. Bien, la pleurodesis, que es el tratamiento clásico del derrame pleural maligno, tiene bastantes limitaciones. La primera de ellas, sabemos que aproximadamente una tercera parte de los derrames pleurales malignos, el pulmón, cuando evacuamos el líquido pleural, no se llega a expandir. Y si no se llega a expandir, llamamos un pulmón atrapado o pulmón inexpansible, la pleurodesis está contraindicada. Si el pulmón se llega a expandir y ustedes realizan la pleurodesis con talco o con cualquier otro agente esclerosante, sepan que va a fracasar finalmente también aproximadamente en un 30% de los casos. Y cuando fracasa una pleurodesis, créanme que es bastante complicado resolver, si el paciente todavía está sintomático, resolver el problema del espacio pleural, porque es un espacio pleural multiseptado, multiloculado por el efecto inflamatorio del agente esclerosante. Por supuesto, la pleurodesis necesita hospitalización, otra desventaja, el paciente tiene que hospitalizarse, eso incrementa el coste y la carestía, y la pleurodesis no está exenta de efectos secundarios. El más conocido es el dolor que produce sobre las membranas pleurales, también la fiebre, y cuando utilizan ustedes partículas de talco muy pequeñas, de menos de 15 micras, se describieron también casos de distrés respiratorio del adulto. La otra opción que tienen ustedes para tratar el derrame pleural maligno es la inserción de un catéter pleural tunelizado. Estoy oyendo ruido, no sé si me escuchan. El catéter pleural tunelizado es este catéter de silicona 15,5 French, que tiene una porción. No, perdón, que no le tomé. Pero no, mira, aquí ponemos, ponte tú una. Le escuchamos, doctor, pero tenemos una interferencia, pero le escuchamos. Estamos con vale. usted. Vale. Tiene una porción externa multiperforada dentro del espacio pleural, tiene un rodete de poliéster que actúa de barrera contra la infección, que está colocado subcutáneamente, y tiene, una porción externa con una válvula unidireccional que conectamos a botellas de vacío y podemos hacer un drenaje controlado del derrame. Este catéter se suele poner de forma ambulatoria, el paciente no necesita estar hospitalizado. Así que la pregunta fundamental ¿es el catéter igual de eficaz que la pleurodesis? Esto lo contestan dos ensayos clínicos randomizados, denominados TIME-2 y AMPLE. Los resultados son exactamente lo mismo. En el TIME-2 se randomizan pacientes a recibir catéter pleural tunelizado o pleurodesis con talco en disolución utilizando un tubo de 12 French, y el objetivo fundamental era evaluar la disnea del paciente en los primeros 42 días de los procedimientos. Y aquí pueden ustedes ver que la disnea era exactamente el grado de mejoría de la disnea, fue exactamente lo mismo utilizando catéter pleural tunelizado o utilizando pleurodesis, así que a todos los efectos su misión está cumplida y es exactamente lo mismo una cosa que otra, aunque hubo una ventaja marginal al cabo de 6 meses en favor del catéter pleural tunelizado. El estudio AMPLE-2 exactamente concluye lo mismo, misma mejoría de síntomas, misma calidad de vida, tanto si se utiliza catéter pleural tunelizado como si se utiliza pleurodesis con talco en disolución, y con una ligera ventaja en cuanto al número de días de hospitalización que requirió el paciente hasta la muerte o en los primeros 12 meses. Y si sumamos estos dos ensayos randomizados, también encontramos algunos datos interesantes. Los pacientes que reciben un catéter pleural tunelizado, en general es un procedimiento mucho más definitivo. Menos del 5% requirieron alguna actuación ulterior sobre el espacio pleural. Muy amable. Sin embargo, los pacientes que recibieron pleurodesis, ya hemos dicho antes que en el 30% de los casos la pleurodesis fracasa. En estos dos ensayos el objetivo se miró a pocas semanas o pocos meses, por eso el porcentaje es del 22,4%, pero aumentaría si hubiéramos prolongado el seguimiento. Por lo tanto, el catéter es un procedimiento mucho más definitivo. Si ustedes hacen una pleurodesis, un 30% les va a fracasar y van a tener que actuar sobre el espacio pleural de otra manera. Por contra, el catéter tiene más efectos secundarios, pero efectos secundarios de carácter menor, porque los efectos secundarios graves, en este caso no hubo diferencias estadísticamente significativas. Esta es nuestra experiencia inicial
que publicamos hace un par de años con 366 catéteres tunelizados. Actualmente llevamos unos 600 catéteres colocados. Si se fijan ustedes en los derrames pleurales malignos, ven que cuando colocamos un catéter y hacemos un drenaje controlado del catéter, aproximadamente en la mitad de los pacientes podemos retirar el catéter después de una mediana de 50 días de estar colocado en el emitoras correspondiente. Esto es lo que llamamos la autopleurodesis o pleurodesis espontánea, puesto que se ha producido la falta de producción de líquido pleural solamente porque el catéter está dentro. No hemos inducido, no hemos instilado ninguna sustancia en el espacio pleural. En segundo lugar, el riesgo de infección, en nuestro caso era del 7%, y fíjense, con lo que les he dicho antes, aproximadamente una tercera parte de los pulmones no se llegan a expandir. En este caso, esto no nos preocupa porque el paciente ya lleva un catéter dentro de la cavidad pleural, que es el tratamiento que hubiéramos seleccionado en el caso de un pulmón no expansible. Y de esos catéteres que retiramos, de este 50% que debemos retirar a los 50 días, en un porcentaje bajo, en un 8%, tenemos que actuar de nuevo sobre el espacio pleural porque hay una recidiva. Bien, algunos pacientes, cuando ustedes les ofrecen pleurodesis o catéter pleural tunelizado, les tienen que decir que la eficacia es exactamente la misma de cara a la calidad de vida y a la mejoría de síntomas del paciente, pero en algunos pacientes en los que colocamos el catéter, el paciente ya está contento, evidentemente, con mejorar sus síntomas, pero lo siguiente que quiere es que le quitemos el catéter cuanto antes. Y claro, ya acabamos de ver que esto solo ocurre, si no hacemos nada más, en el 50% de los casos al cabo de 50 días. Así que existen varias posibilidades para intentar retirar el catéter de forma precoz en el caso de que el paciente lo demande. Una de ellas es cambiar el régimen de evacuación del catéter. En condiciones normales, evacuamos el catéter aproximadamente cuando el paciente tiene síntomas. No sé si me ven ahora. Se me ha ido la... No, le escuchamos, pero no vemos la presentación. A ver, un momento. Al parecer es un problema con el internet. Estamos Vale, solucionando. ¿ahora lo Ok, veis? listo. Ok, sí, Perfecto. listo. Pues entonces, una posibilidad es cambiar el régimen de evacuación. En condiciones normales le decimos al paciente, una vez que le ponemos el catéter, usted se puede vaciar cuando tenga síntomas, y eso puede ser una vez a la semana, 2, o la mayor parte de las veces le decimos, usted se va a vaciar 3 veces a la semana, y luego en función de los drenajes ya variaremos el ritmo. Bien, lo que demostraron estos dos estudios es que cuando utilizamos un régimen de evacuación agresivo, es decir, diario, en lugar de cuando el paciente tiene síntomas, somos capaces de retirar el catéter de forma mucho más precoz. Esto tanto lo demostró el ensayo ASAP como el ensayo AMPEL-2. Por ejemplo, pueden ustedes ver que al cabo de 60 días, los pacientes en los que se utilizaba un drenaje diario tenían autopleurodesis en el 37% de los casos, el triple de lo que conseguían los pacientes en los que solo se ponía un catéter y se recomendaba el vaciado cuando tuvieran síntomas. La segunda opción, evidentemente, ya que tenemos un catéter dentro del espacio pleural, ¿por qué no instilar un agente esclerosante? Es instilar talco a través del catéter. Y esto es lo que demuestra el estudio IPC+. Fíjense, en los que a unos pacientes se les drena de forma intensiva durante 10-14 días. Si se comprueba que el pulmón se ha expandido, se instila talco a un grupo y a otros se instila suero fisiológico como placebo. Y fíjense que al cabo de 5 semanas, el grado de retirada del catéter o de autopleurodesis, como le quieran llamar, es el doble en el caso de los pacientes en los que hemos instilado talco en disolución. Bien, un problema muy común, por lo menos que sugieren los hematólogos y oncólogos de muchos hospitales, es si un paciente lleva un catéter por un derrame pleural maligno, no sugieren que se lo retiremos porque van a empezar quimioterapia y tienen riesgo de que se infecte el catéter. Bueno, hay varios estudios bien diseñados, aunque retrospectivos, este es el mayor y el último publicado, que demuestran de forma consistente que el riesgo de infección del catéter o del espacio pleural por llevar un catéter no es diferente en pacientes con cáncer que se someten a quimioterapia, 7%, porcentaje idéntico al que les he ofrecido en nuestra experiencia, frente a 6%. Por tanto, no es ninguna excusa que el paciente se tenga que someter a quimioterapia para tener que retirar el catéter o ni siquiera ponerle un catéter. Fíjense, para terminar, este es el esquema que sugiere la American Thoracic Society. Derrame pleural maligno, ya recuerden ustedes, toracocentesis terapéutica con dos finalidades. Los síntomas del paciente se deben al derrame o a otra cosa. Segunda cosa, ¿tiene el paciente un pulmón expansible o un pulmón atrapado? Si el pulmón es expansible, las opciones son o catéter pleural tunelizado o pleurodesis con talco.
Si el pulmón no es expansible, la única opción terapéutica es el catéter pleural tunelizado. ¿Qué hacemos en nuestra unidad? Nosotros en nuestra unidad nos saltamos todos estos pasos. Si tenemos un paciente con travel pleural maligno, directamente le ofrecemos el catéter pleural tunelizado. Así que nos da igual que se expanda o no se expanda el pulmón porque el tratamiento ya lo lleva. Y solamente en el caso de que, ya les he comentado, sea un paciente en una fase muy avanzada, una fase muy terminal y que esperamos un desenlace fatal en pocas semanas y también esperamos que no se reacumule el líquido de forma demasiado rápida, optamos por las toracocentesis terapéuticas. A los pacientes en los que colocamos un catéter pleural tunelizado, evidentemente aquellos en los que nos solicitan que se lo quitemos cuanto antes, tenemos la opción de aumentar la frecuencia de los drenajes a diarios e incluso instilar algún agente esclerosante. Por tanto, como conclusiones, les diría toracocentesis terapéutica, por supuesto, cuando el paciente tenga una supervivencia esperada muy corta y preveamos que el líquido se va a reacumular lentamente y, por tanto, en principio, como mucho le vamos a hacer un par de toracocentesis hasta que fallezcan. En segundo lugar, no eviten ustedes realizar una actuación definitiva sobre el espacio pleural, sea con pleurodesis, sea con catéter pleural tunelizado, por el simple hecho de que el paciente tiene un tumor quimiosensible o un tumor susceptible de terapia diana. Eso no va a cambiar absolutamente nada. En tercer lugar, si ustedes se deciden por una pleurodesis, sepan que el talco es igual de eficaz si se administra a través de un tubo de drenaje disuelto en suero fisiológico, talco Slarry, o si lo hacen a través de una toracoscopia. En cuarto lugar, si utilizan ustedes un catéter pleural tunelizado, sepan que es exactamente igual de eficaz que la pleurodesis, tiene algunas ventajas, inserción ambulatoria, necesidad ulterior de procedimientos pleurales muy inferiores, un procedimiento mucho más definitivo, pero como desventaja, más efectos secundarios menores, generalmente dolor en la zona de la inserción, etc. Si el paciente tiene especial interés en que el tubo que le han colocado ustedes tunelizado esté el menos tiempo posible, sugieran ustedes drenajes intensivos, diarios, y eventualmente instilación de algún agente esclerosante. Y finalmente, el grado de riesgo de infección del catéter, que hemos visto que es aproximadamente 6-7%, es independiente de que el paciente vaya o no a someterse a un régimen de quimioterapia.